Buenos días, hermanos amados. Dios nos bendiga. Nuevamente nos presentamos, la Escuela de Capacitación Teológica Generación Logos Internacional, para llevar esta clase número 9 del curso que se está realizando, Enfoque Sencillo, libro por libro de las Sagradas Escrituras, donde enseñamos o pretendemos enseñar la Biblia dirigido a maestros, principiantes y público en general. Como siempre, se inicia cada clase con el repaso de la clase anterior. Aunque la clase número 8 fue un video, este es el esquema de la actividad para la casa de la clase número 7, donde íbamos a realizar o realizamos en dicha clase el repaso de la clase número 5. En la propiamente dicha clase 7 hablábamos de la autoridad religiosa y definíamos religión y dogma. Hablábamos de la autoridad espiritual e hicimos referencia de las suficiencias de las escrituras como su propio intérprete. Hermanos, llegados a este momento de enseñanza, hablaremos de la Biblia, su origen como libro sagrado para un número importante de personas de nuestra sociedad, y tocaremos conceptos que de seguro no han oído hablar, pero que conviene saber, toda vez que nuestro manual de clase es la Biblia. Queda claro que en la clase número 1 o en la clase número 2 hablábamos del concepto de Biblia, y Biblia no es más que biblioteca o conjunto de libros, ¿no? Conjunto de libros con diferentes autores, épocas y culturas, aunque fuesen inspirado por uno solo, en este caso es nuestro Dios y Salvador, ¿no? Él inspiró a los santos hombres a escribirla, pero es un compendio de 66 libros. Eso es la palabra Biblia. Hago esta acotación porque diversas religiones tienen su propia Biblia o conjunto de libros, aunque no es un compendio de 66, sino puede ser uno o dos tratados, eso es la diferencia de la Biblia. Entonces ellos son más de textos sagrados que de Biblia propiamente dicho. Es para que entendamos que la Biblia es una biblioteca, un compendio de 66. Es un libro sagrado. Y eso lo hace, o la diferencia de lo que es un texto sagrado. Como hicimos en la clase número 8, se recomienda a partir de estas clases, de la 8, de la 7, que usted busque información pertinente, además de la que se muestra acá, que seamos como los hermanos de Berea, que después de disertar Pablo y los apóstoles ante ellos confirmaban que lo que les decía era cierto. No se quede con toda la información que demos acá, hermanos. Busque sus fuentes, estudie, escudriñe, confirme su conocimiento, amplíelo, dejamos de lado lo que no nos convenga, ¿verdad? Y vamos a crecer, es importante. Además, si le parece, puede exponer sus ideas en nuestro canal de YouTube, Generación Logos Internacional, o igualmente responder ahí en el Facebook. Estamos pendientes de revisar todos los comentarios. Ahora mismo es recomendable para el maestro de las Sagradas Escrituras estudiar o obtener información sobre las diversas filosofías que alrededor de ella, de las Sagradas Escrituras y del cristianismo, se han erigido. Vamos a tocar algunos temas de interés. Por ejemplo, apologistas griegos de los siglos II y III, ¿verdad? Nombraremos a Tasiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes, Justino de Roma. Seguramente a usted no le es común ninguno de estos nombres. Yo le pido por favor que cuando llegue a esta pantalla, si puede detenerla y buscar información en Google respecto a estos apologistas y lo que ellos decían en el tiempo en que existieron, en el siglo II y III después de Cristo. Pero antes de adelantarnos, vamos a ver qué son filosofías. Filosofía constituye un rasgo de algunos hombres con su jactancioso intelectualismo y racionalismo. Es una postura humana. Mientras que Colosenses 2:8 ya nos anticipaba sobre esta presencia, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Evidentemente que filosofías son pensamientos humanos, y según las tradiciones estamos hablando de la costumbre de los hombres, pensamientos según las costumbres de la sociedad, con lo que el basamento del coloquio, ¿verdad? Y hacían de eso filosofía y pretendían enseñarla como una doctrina. Y el mismo verso dice que son huecas sutilezas. ¿Qué es esto?
Se refiere a las enseñanzas falsas y carentes de valor de los que pretenden ofrecer verdades secretas a un círculo interior de personas cuando en realidad esas verdades secretas están vacías, carecen de valor. Definamos, como hablábamos de los apologistas del siglo II y III, definamos la palabra apología, que viene del latín apología, aunque con origen más lejano está en un vocablo griego. Apología se trata de expresiones orales, escritas o de otro tipo que se difunden con la intención de brindar apoyo o defensa de una persona, de una organización o de una causa. Cuando se hace defensa del Evangelio, estamos defendiendo la fe, el Evangelio propiamente dicho, ¿verdad? Cuando nos exponemos y queremos dar a entender el conocimiento pleno de la palabra, nos transformamos en apologistas. Para ello hay que tener conocimiento de lo que estamos defendiendo. En parte, pues, de la intención de estos cursos es eso, que tengamos conocimiento de esta Biblia de la cual nosotros aprendemos y predicamos, para hacer una apropiada defensa del contenido que ella tiene. Como siempre, les presento un código QR y un enlace sobre la apología en los siglos XX y XXI. Esto no quedó en el siglo I y II después de Cristo. Actualmente hay apologistas. Entonces les invito, por favor, para que complemente la lección, ¿verdad? El aprendizaje, que acceda a estos códigos y el enlace. Nombraremos, por ejemplo, a dos apologistas del siglo I, está Cerinto y Epifanio. Ellos escriben contra el cristianismo, negando a Jesús cualquier relación especial con Dios. Para Cerinto y Epifanio, Jesús no era Dios, no tenía ninguna relación con Dios. Y lo curioso de esta afirmación de estos dos apologistas o apologetas del siglo I, es que justamente desde el año 90 después de Cristo, hacían más o menos 70 años que ya Jesús había muerto y de hecho para los 90 seguramente 10 o 20 años de la vida de los últimos apóstoles, cuando ya se alzaba este tipo de aprendizaje, este tipo de filosofía en medio de la sociedad. Entonces, cuando estos filósofos paganos atacan al cristianismo, ellos provocaron la reacción de los llamados apologetas defensores, en este caso, no contrarios, sino defensores, los cuales eran en su mayoría griegos. Podemos tener allí a San Justino, Aristón de Peya, Arístides de Atenas, Cuadrato, entre otros. Ellos, desde la mitad del siglo II hasta entrado el siglo III, se dedican a defender en sus escritos el cristianismo, defenderlo frente a estas filosofías huecas y sutiles que se alzaban en medio de la sociedad. Dentro de estos apologetas tenemos, por ejemplo, a Justino, llamado Justino el filósofo. Él defiende al cristianismo frente al judaísmo. Acá les tengo una pregunta tipo reflexión que usted de verdad quisiera que tomase su tiempo y la respondiese. ¿Podemos establecer diferencia entre estos dos grupos, es decir, entre cristianismo y judaísmo? ¿Con cuál de esos dos grupos se identifica usted? Busque información, hermano, y usted reflexione y diga por qué. Justino el filósofo defendía el cristianismo frente al judaísmo, para ver la razón por la cual hacía falta esa defensa. ¿Usted lo cree justificada? Hablemos un poco de Justino. Él vivió entre el 100 y el 165 y muere decapitado en Roma. En sus famosos libros de apologías o defensa del cristianismo, este santo les decía a los gobernantes de ese tiempo: ¿por qué persiguen a los seguidores de Cristo? ¿Porque son ateos? No lo son. ¿Creen en el Dios verdadero? Él les respondía. ¿Porque son inmorales? No. Los cristianos observan mejor comportamiento que los de otras religiones. ¿Porque son un peligro para el gobierno? Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo. ¿Porque practican ceremonias indebidas? Y les describe enseguida cómo es el bautismo y cómo se celebraba la Eucaristía. Y de esa manera les demuestra que las ceremonias de los cristianos son las más santas que existen. Esto lo sabemos
como consecuencia de los textos que estos apologetas, estos cristianos, teólogos de principios de siglo hicieron, dejaron escrito y han pasado de generación y han sido preservados, y ahora mismo podemos contar con muchos de ellos. Gracias a Justino el filósofo, se poseerá una descripción fidedigna de las celebraciones solemnes de la Eucaristía o de la Santa Cena, por así decirlo, en el siglo II. Él nos puede describir, podemos ver a través de la descripción que hace en sus textos, cómo se celebraba la Eucaristía. Primero se leían trozos de las Sagradas Escrituras, se cantaban himnos, se hacían oraciones colectivas por los creyentes, por los gobernantes y por todos los hombres. A la oración le precedía una alocución del obispo, del sacerdote. La segunda parte de esa ceremonia consistía en la consagración del pan y del vino, y la tercera en la distribución de la Sagrada Comunión a los presentes y en llevarla también a los ausentes. Esto es algo que todavía practica la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, de llevar la Eucaristía a las casas. Si las personas están enfermas, si son ancianitos que no pueden salir, ellos la llevan. Y es algo que la Iglesia cristiana, al menos hasta donde yo conozco, no practica. La Iglesia no lleva la Santa Cena a los hogares ni de ancianos ni de enfermos. Esto sí lo practica, lo sigue practicando la Iglesia Universal de Cristo, la Iglesia Católica. De ordinario, esa comunión se hacía bajo las dos especies, que era el pan y el vino, pero también podía comulgar bajo la sola especie de pan, como sucedía, por ejemplo, en tiempos de persecución, en que los fieles llevaban las especies sagradas consigo a sus propias casas. Para este tiempo en que estamos hablando, el 1 y el 2, aún no había iglesias, es decir, no había edificios exclusivamente destinados para el culto divino. Respecto a la pregunta que les dije que buscasen información a la razón por la cual Justino defendía el cristianismo del judaísmo, yo encontré algunas características tanto del judaísmo como del cristianismo, algunas, son muchas, y usted se identificará con alguna o tendrá otras, por eso les mandaba a investigar esto. El judaísmo, por ejemplo, encontré que dice que es una religión monoteísta que se basa en la Biblia y la Torá, que recogen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para la humanidad que se expresa en los mandamientos de la ley. Y también se caracteriza por esperar la venida de un Mesías del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. El judaísmo es similar al hebraísmo. El judaísmo se centra en la filosofía de un Dios verdadero y su pueblo escogido. Algunas de las pautas o características que encontré y me pareció bien colocarlas aquí respecto al judaísmo. Y respecto al cristianismo, está que es una religión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús y nace con la muerte de Jesús alrededor del 30 después de Cristo. Ello genera el principio de permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial del cristianismo, que es la llegada del Hijo de Dios. Los cristianos creen que Jesús era Dios y siguen un código de ética establecido en su libro sagrado, que es la Biblia. Hay una correspondencia con las profecías del Antiguo Testamento, que es la encarnación humana del Mesías, y la proclamación de las buenas nuevas de salvación, palabras que se encontraban en las profecías del Antiguo Testamento. Allí hay concordancia con el cristianismo. Justamente cuando buscaba información del cristianismo me pareció interesante observar que dice que la muerte de Jesús ocurrió en el 30 después de Cristo. No sé si usted ha tenido un poco de curiosidad al respecto, pero yo le dejo acá tanto un enlace como un código QR donde está la información respecto a cuándo nació Jesús y cuándo murió Jesús. Esas son preguntas que pudiésemos tener nosotros los maestros un poco claras, ¿verdad? Según estés en la celebración, por ejemplo, de la Pascua y de la Semana Santa o del nacimiento de Cristo. Sería bueno tener esta información. Así que si le parece bien, ahí dejo el enlace y el código QR. Bien, la Biblia, estamos en el planteamiento teológico y apologético de los siglos I y II. La Biblia es en sí misma insuficiente para articular de manera clara algunos puntos esenciales de la fe cristiana frente a las distorsiones heréticas. Cuando hablamos de herético, estamos hablando de herejía. Y la herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo
con las costumbres establecidas por una organización religiosa, por una doctrina, en contra de lo que ella cree y de lo que ella hace. Eso es herejía, estar en contra de esa creencia, en desacuerdo. Y se planteaba este pensamiento, que la Biblia en sí misma era insuficiente para articular de manera clara algunos puntos esenciales de la fe cristiana frente a las distorsiones heréticas. Era incapaz de ella misma estar en defensa de su principio y de lo que ella planteaba. Eso es un pensamiento apologético, ya sea contrario o defensor. Pero la iglesia del siglo II es muy consciente de ser la guardiana de una tradición sagrada, de la cual las escrituras, dentro de esa tradición sagrada, las escrituras son el principal componente, pero no el único. Y este es un pensamiento del año del 190 después de Cristo. Desde la mitad del siglo II hasta entrada del siglo III, se dedican sobre todo a defender con sus escritos, estamos hablando de los apologetas defensores del cristianismo, se dedican a defender con sus escritos el cristianismo de cara a los paganos, que sutilmente, como habíamos hablado antes, sutilmente meten, ¿verdad? Introducen filosofías humanas y huecas al pensamiento de la sociedad. Aquí pues se establece que la iglesia, la Biblia no es suficiente para explicarse ella misma, y que además dicen que la escritura no es la única tradición sagrada de la iglesia ni del cristianismo. Cabe destacar que para este entonces la iglesia que se encontraba, la iglesia cristiana, la iglesia del tiempo, era la iglesia católica, la iglesia universal, la iglesia con obispos y que creía en el papado a partir de Pedro, ¿no? Entonces se mete mucho pensamiento humano y ellos se veían como los únicos que podían hacer la defensa de la escritura, introduciendo, valga bien que hoy en día se conocen una gran cantidad de escritos y de cartas, de textos, aunque se han perdido los originales, pero hay muchas copias que han sido transcritas, donde ellos tienen un pensamiento defensor de las escrituras y tratando de ajustarse a la sociedad que está, pues, lastimosamente, por decirlo así, hay mucho pensamiento humano y se creía para ese entonces que la iglesia era la única defensora y guardiana de las escrituras. Justamente yo estaba buscando una información respecto a esto, que creo que lo tocaremos más adelante. La razón por la cual la iglesia dice que es la única intérprete veraz de las escrituras y que ella guarda como un tesoro. Ella tiene, de hecho, en la Biblioteca del Vaticano hay fuentes originales, no de las primeras, pero sí posteriores, a lo mejor del cuarto, del quinto siglo, que ya eso es bastante, de fuentes, de libros escritos por los apóstoles o por los apologistas o teólogos de principios de siglo, y ella pues para evitar que esas filosofías entraran y contaminaran el principio de la cristiandad, ella se hizo dueña y acreedora de todo este tipo de material, de toda fuente cristiana. Ella lo tenía y ella era la única que hablaba lo que ciertamente era veraz, diciéndole a la sociedad que de parte de la iglesia era que salía la palabra correcta, la correcta interpretación de las escrituras, y que todo el que oyese por ahí hablando, que en este sentido pudiésemos decir hablando tonterías o cosas que no tienen nada que ver con lo que se conocía en el cristianismo de la época, no le hicieran casos. Eso eran filosofías y huecas sutilezas. Justamente el apóstol Pablo, para ese tiempo de desarrollo de ese tipo de apología y de herejía en el medio de la iglesia, porque incluso hubo muchos herejes que se intrometieron, ¿verdad? Se entraron entre las personas que disertaban y hablaban en la iglesia y fueron como a escondidos. Pablo decía que se levantarían falsos maestros y falsas personas que llevarían un evangelio, y él viene y dice, mira, que ni un ángel que se pase diciendo, que se pare diciendo que lo que él dice es cierto, no le crean, porque ciertamente era de común en la sociedad que el que era más o menos docto y tenía alguna fuente o tenía algún libro o era aliado con alguien, pues hablaba cosas opuestas. De allí que queda que la iglesia es la única
que tiene la traducción real y el mensaje preciso de las Sagradas Escrituras, evitando que ésta fuese corrompida por la sociedad. Cuando se genera la primera Biblia, creo que fue en el 1546, a raíz de la Biblia del Oso que escribe Cipriano de Casiodoro de Reina, entonces la intención de llevar la Biblia al español era para que este pueblo hispano, este pueblo latino, tuviese en sus manos la joya de las Sagradas Escrituras, porque no era común que la sociedad tuviese algún fragmento bíblico. Ellos, de hecho, los papas y los obispos y estos mismos teólogos hacían cartas que transmitían, que llevaban a cada una de las iglesias, cartas de ellos, ¿verdad? Y ellos la leían, las iglesias eran leídas en las iglesias, en las misas y en los devocionales como palabra de Dios. Ellos copiaban parte de los originales y los traducían y los copiaban para que los fieles tuviesen una parte de la palabra en su casa. Ahora usted y yo tenemos la Biblia con diferentes versiones, como tocamos en el video número 8, que en el transcurso de todo este curso, que no les quedan ya muchas clases, iremos tocando algunas de las versiones. Pues bien, este era más o menos un pensamiento, una forma como se manejaba la cristiandad en el 1 y 2 y 3 y hasta el cuarto siglo, ¿verdad? Entonces, si este pensamiento estaba allí, ¿verdad? Lo que hemos dicho, ¿qué opina usted de este pensamiento respecto a que la Biblia en sí misma es insuficiente para articular de manera clara algunos aspectos esenciales de la fe cristiana y que la Iglesia es guardiana de la tradición de la cual la escritura no son el principal componente? ¿Qué opina usted de esto? ¿Usted le parece que algo ha escuchado en la iglesia de hoy en día, que la Biblia no es lo suficiente y las personas que están delante de las congregaciones se han visto en la necesidad de hacer una cantidad de libros, y los escritores como nunca hay literatura cristiana y no cristiana, como en defensa y en aclaratoria de cosas, pero seguramente usted también ha estado leyendo libros pues que no se fundamentan en la verdad? Entonces de ahí el cuidado de que cuando salen y se editan libros creyendo que confirman, pues lo que hacen es corromper. De hecho, como hablábamos en la diapositiva anterior, la falta de preparación en los destinatarios, a las personas a quienes iba a llegar la carta, la información, la falta de preparación de ellos, no se leía, no se escribía, como mucho se decía, se escribía el nombre, ya la persona que escribía un nombre pues era docto. La verdad que en el Mediterráneo no era docta las personas, había falta de educación en el sentido de saber leer y escribir. Entonces, esa falta de preparación de las iglesias, de las personas que iban a recibir los escritos, explica que pasaran a segundo plano, entre otras cosas, la persona del Salvador y la eficiencia de la gracia. Al cristianismo se le presenta ante todo, aunque no exclusivamente, como la religión de la verdad. Raramente se reivindican sus derechos aduciendo como prueba los milagros de Cristo. Raramente se utiliza para la defensa del Evangelio los milagros de Cristo, sino que se recurre con frecuencia a la antigüedad como motivo de credibilidad. Quizás los apologistas alcanzan la cima de su grandeza cuando se proclaman a sí mismos campeones de la libertad de conciencia como raíz y fuente de toda religión verdadera. Tener una libertad de conciencia, decían los apologistas, era la raíz y la fuente de toda religión verdadera. ¿Qué puede ser libertad de conciencia? Pues es la facultad de tener y de manifestar las convicciones interiores que fundamentan los actos personales. De lo que usted cree y tiene en su corazón, de eso habla y actúa. Entonces, de lo que ellos tenían y creían en su corazón, eso era lo que exponían y eso era a lo que defendían de las Sagradas Escrituras, porque tenían esa libertad de conciencia, tenían ese conocimiento, se exploraban a sí mismos, se examinaban a sí mismos y entonces exponían. Y ellos decían pues que eso es la raíz o la fuente de toda religión verdadera. Igualmente como la apología, que es un tema que seguramente usted no había escuchado mucho, pero que es interesante colocar acá, están las corrientes heterodoxas. Tenemos, por ejemplo, el docetismo, el gnosticismo, maniqueísmo, monarquianismo, montanismo, entre otras. Son muchas las corrientes heterodoxas que alrededor del cristianismo han aparecido. La definición de una corriente heterodoxa es una corriente que se aparta de la doctrina oficial de una religión, cuando ya están los fundamentos
de una religión o de una doctrina y alguien se levanta y difiere de ello, se aparta de la doctrina, busca otro camino, se dice que es una corriente heterodoxa. La palabra heterodoxa está formada por raíces griegas y significan que opina diferente y no está de acuerdo con los principios de una doctrina. Los componentes de la palabra heterodoxa son heteros, que es otro, diferente, y doxa, que es opinión, pensamiento y doctrina. Una persona que entre el medio, entre la sociedad, estamos hablando igualmente del siglo I y II, pero si traemos este comentario al tiempo nuestro, una persona que piense, opina diferente o de otra forma respecto a lo que se ha profesado hasta ahora, pues se lleva inmiscuido en sí mismo, ¿verdad? Representa una corriente heterodoxa que nosotros debemos estar al tanto de saberla distinguir en medio de nuestro medio, de manera que podamos ir tomando formación e información para cuando hablemos con nuestros alumnos en clase, cuando expongamos, pues no está de más dar el alerta respecto a lo que se puede estar levantando en medio de la sociedad que usted considere y que yo considere que es una corriente que se aparta del principio del cristianismo. Por ejemplo, el docetismo. El docetismo parece haber surgido sobre las disputas teológicas sobre el significado figural o literal de una frase del Evangelio de Juan, en Juan 1:14. Esa frase es: la palabra se hizo carne. Ellos consideraban en este caso que Jesús no se humanó, no era un humano, no tenía cuerpo, era un espíritu o una especie de fantasma, era un ente, era un poder, mas no era una figura, ¿no? Y ellos, claro, si usted revisa el versículo 18 de ese mismo capítulo, el versículo 18 aclara ese versículo 14. Entonces ahí estamos al frente de una filosofía de un supuesto pues que no tiene contexto. Igualmente allí les dejamos el enlace y 2 enlaces QR que me gustaría de verdad que usted accediera allí y pudiese ver lo que estoy escribiendo al respecto. Algunos teólogos del siglo II y III, vamos a mencionar por ejemplo a Ireneo de Lyon y algunas consideraciones o algunos mensajes que ellos dieron en ese tiempo. Ireneo de Lyon considera las escrituras como la fuente primordial de la fe, la fuente primordial de la fe. Es preciso para Ireneo de Lyon comparar los distintos pasajes para que iluminándose unos a otros pueda entenderse su significado en el contexto, es decir, que comenzó o introdujo Ireneo de Lyon la referencia cruzada de la Biblia. La Biblia se explicaba por sí misma. Hipólito de Roma es un principal representante de la enseñanza escolástica. ¿Qué era una enseñanza escolástica? Es un sistema de aprendizaje que va por 3 etapas. La lectio, que es la lección escritura, la quaestio, que es la cuestión, y la disputatio, que es la discusión y el debate. Es decir, toda la metodología que hoy tenemos cuando damos y dictamos clases y estamos a la defensa de algo, ante una exposición de un tema, pues tiene sus orígenes en lo que expuso Hipólito de Roma. Eso supone un verdadero camino para instruirse en el arte de la argumentación. ¿Qué hacer? Leer, ¿verdad? Hacerse las preguntas para entender y entonces discutir y debatir al respecto. Tertuliano, por ejemplo, este fue un teólogo del siglo II y III que tuvo fallas, pero me pareció interesante resaltar que él trató la prohibición para los cristianos de participar en los espectáculos públicos. Tertuliano también sentó tesis de que las Sagradas Escrituras solo podían ser interpretadas por miembros cualificados de la Iglesia. Igualmente dijo que las segundas nupcias aparecen resueltamente condenadas como adulterio. Otro teólogo novaciano se le reconoce como hereje solamente por esto que dice acá. Esta fue la herejía de Novaciano. El rechazo de la pregunta bautismal que dice: ¿crees en la remisión de los pecados y en la vida eterna a través de la Santa Iglesia? Como si la iglesia era la que remitía pecados y la que te daba el permiso para la vida eterna. Entonces, él
Al respecto, él rechazaba esta pregunta en el momento del bautismo. Entonces, la gravedad de esta posición de novaciano estaba en la negación del poder de la Iglesia en ciertos casos para reconocer o conceder la absolución de los pecados. Reza 3 Ave María y todo está listo. Él no estaba de acuerdo con este tipo de concesión de pecado o de autoridad que quería ser representativa la Iglesia cristiana. Cipriano de Cartago mantuvo firmemente que el grave pecado de la apostasía requería una proporcionada penitencia. La absolución tenía que concederse por la Iglesia a través de sus ministros. Aquí seguimos diciendo que la Iglesia es la que perdona los pecados, ¿no? Solamente a través de sus ministros. Cipriano defendía que la validez del bautismo no dependía de las disposiciones o la santidad del ministro que confería el bautismo, sino que todo bautismo hecho con la intención de hacer lo que Cristo había mandado era válido y por tanto no debía repetirse. Es algo que ahora mismo nosotros los creyentes también realizamos, que nos bautizamos una sola vez, no hay más de un bautismo en ningún creyente. Es decir, que parte de esta cultura que comienza, que hemos leído, tiene fundamentos católicos, tanto el del bautismo como el de la Santa Cena, por ejemplo. Los padres apostólicos se llaman padres apostólicos a los autores del cristianismo primitivo que según la tradición tuvieron algún contacto con uno o más de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Los apóstoles eran aquellos que tenían contacto con uno o más de los apóstoles. Estos escritores del siglo I y de principios del siglo II dejaron textos de profunda importancia para conocer qué creían y cómo vivían los pensamientos cristianos. Hermanos, estos textos están a la mano suya y a la mano mía. Usted acceda a estos conceptos que seguramente a usted le parecerán diferentes y en Google hay muchísima información, hay bibliotecas, la mayoría de la Iglesia Católica, pero sí hay bibliotecas que usted puede acceder a muchos de estos textos y ver qué pensaban estos padres apostólicos, estos teólogos del siglo I y del siglo II. Uno de ellos, de allí nace la teología que ahora mismo se predica y se enseña. Estos son los primeros fundamentos cristianos de lo que ahora nosotros desarrollamos en nuestras congregaciones. Están aquí, del siglo I al siglo V. Y que luego haya mucha enseñanza humana, pues sí, pero estas personas fueron iluminadas para generar las pautas y, como decir, las normas dentro de la iglesia. Muchos de estos textos contienen descripciones o normas acerca de la doctrina y de la praxis cristiana, qué hacer y qué no hacer. En el caso, imagínense que acabamos de ver que este teólogo decía que el cristiano no puede estar en espectáculos públicos o no debe, no tanto que no puede, no debe. Seguramente usted ahora mismo tiene conciencia de que en determinados espectáculos públicos usted no debe estar. Son enseñanzas pues que han estado alrededor del cristianismo que provienen de la Iglesia Católica, aunque ciertamente hemos de cuidar. Pablo decía que todo lo puedo, pero que no todo me conviene. La mayoría de estos escritos de los padres apostólicos son cartas de contenido pastoral y exhortativos. Casi no se presenta apología contra otras religiones, aunque sí la alerta contra herejías o posibles cismas, es decir, posibles divisiones. Entre los padres apostólicos tenemos a Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis, Epístola de Pseudo Bernabé, el pastor Hermas, San Juan Crisóstomo, San Agustín. Y tomé uno de ellos que es San Juan Crisóstomo para copiar alguna de las pautas que en sus textos podemos observar. Sus ponencias correspondían a temas eminentemente sociales. Fue pastor y moralista. Se preocupó porque el mensaje cristiano se plasmara en hechos. No es solamente de palabras. Aquí es parte de un fundamento que seguramente usted y yo creemos, que predicamos no solamente con la palabra, sino con los actos. Esto pues es un principio que ha ido pasando tradicionalmente en el tiempo y usted y yo lo realizamos. Él se preocupaba porque el mensaje cristiano se plasmara en hechos. Se preocupaba especialmente por las necesidades espirituales y materiales de los pobres.
se pronunció en contra de las arbitrariedades de los poderosos, evangelizó en los campos, fundó hospitales, criticó los vicios y las tibiezas, exhortó a los monjes perezosos y a los eclesiásticos demasiado amantes de las riquezas. Hemos notado que cada vez se añaden a la iglesia personas con diversos fundamentos teológicos filosóficos y o en su defecto personas que han oído de estas y necesitan les sea revelada la verdad cristocéntrica. De allí que me ha parecido bien incluir en esta clase estos temas que seguramente usted no creía que tenían alguna conveniencia para usted saberlo, pues ya ve que sí. Todo lo que es la teología del siglo I al siglo IV, la apología en principios de siglo y también el enlace que le dejé para la apología en el siglo XX, el siglo XXI. Es interesante que, por favor, hermano, busquemos ese tipo de información para que tengamos alguna respuesta a un creyente o a una persona que esté interesada en los caminos de la salvación y no haya ni cómo presentarse o saber cuál es su necesidad, pero que usted sea sabio y ya tenga información con cómo responderle. Cada una de las religiones pues tiene libros sagrados. Y los libros sagrados, aquí ahora mismo vamos a hablar de la Biblia y las religiones. La Biblia es un libro religioso que muestra la revelación del único Dios. Para entenderlo como tal, daremos un ligero esbozo o repaso sobre otros libros sagrados que se extendieron sobre todo durante el primer milenio antes de Cristo, especialmente en la China, India, Mesopotamia, Siria, Israel, Egipto y Grecia. ¿Entiendes, hermano, que al menos en el primer milenio antes de Cristo, es decir, que cuando el pueblo de Israel sale, cuando leemos el pueblo hebreo y su desarrollo en el Antiguo Testamento, todas estas religiones o gran parte de ellas ya existían. Eran las religiones de los otros pueblos de la tierra y que muchas de ellas estaban presentes en la tierra de Canaán. Por eso era el mensaje de sacar a todos los que vivían allí, sacarlos, exterminarlos, para que ellos no fuesen a contaminarse. Ya había este tipo de religión alrededor en otros pueblos que no era el pueblo hebreo. Entonces, solo desde entonces, cuando entendemos que estas religiones ya existían, ¿verdad? Solo desde entonces podemos hablar de religiones sin libros y de religiones con libros. A todas estas, ¿qué es un libro sagrado? Con la expresión libro sagrado o sagrada escritura en singular o en plural, se hace referencia tanto a la forma de escritura, especialmente la jeroglífica. ¿Por qué? Porque justamente, etimológicamente, jeroglífico significa eso, ya que proviene del griego hieros, que es sagrados, y glifos, que es escritos. Escritos sagrados, lo que alguna vez usted ha visto a lo mejor en algún documental en Egipto, en Mesopotamia, en Irak, en Israel mismo, en Palestina, que quedan escritos en piedras o en tablillas de arcilla, pues esos son jeroglíficos y se les reconoce ese tipo de escritura, algo sagrado, una sagrada escritura. Igualmente, además de la escritura, también como libro sagrado se entiende un particular género literario, como en nuestro caso Génesis, por ejemplo, podemos decir que es un libro sagrado, Apocalipsis, libros sagrados, la Biblia, un libro sagrado. La lista de los libros sagrados es enorme y todos los libros sagrados son poseedores de la verdad única para ese grupo que sigue a esa religión, la verdad única. Para nosotros la verdad única está revelada en nuestro libro sagrado, que es la Biblia. Pero además de la Biblia hay muchos libros sagrados. Tenemos el Corán, la Torá, el Talmud, Upanishad, Vedas, cánones del budismo, libros del Mormón, Tipitaka, Rigveda, Mahabharata, Bhagavad Gita, Kojiki, Zenavesta, Guru, etc. Son muchos los libros sagrados, pero para usted, para mí, el libro sagrado es la Biblia. Entonces, un texto sagrado es la bibliografía de base sobre la cual se sustenta una religión.
Para los fieles, los libros sagrados son considerados de inspiración divina. Toda la escritura, dice nuestra Biblia, ¿verdad? Toda la escritura fue inspirada por Dios. Entonces, para nosotros, los libros sagrados son considerados de inspiración divina, pero también para cada una de esas personas que cree en esos libros que antes hemos mencionado. Estos textos sagrados pueden ser históricos, legendarios, pueden ser sapienciales o prescriptivos, pueden ser oraculares o proféticos. Ahora bien, la interpretación de la literatura sagrada, la que está contenida en esos textos sagrados, en ese libro sagrado, esa interpretación puede ser tan variada como la misma diversidad religiosa, así como las controversias entre creyentes y no creyentes, según sea la sociedad, ¿verdad?, que tenga el libro, ella interpretará de una u otra forma esa escritura. Por ejemplo, de histórico religioso, tenemos como representante a Mahoma, la religión sería el Islam, estamos hablando de libros, ¿no?, históricos, legendarios, y el libro es el Corán. Ante el representante Moisés y la religión, la judía, pues el libro sagrado para ellos es el Tanakh. Para el cristianismo, la Biblia. Para la India, la religión hindú, el Bhagavad Gita. Para el budismo, cuyo representante es Buda, el Vinaya. Para la Lao-Tse, el taoísmo en China, pues el libro es Analectas de Confucio. Sapiencial, cuando en los libros sapienciales tenemos reconocidos 7: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Libro de la Sabiduría de Salomón y Eclesiástico. Estos dos últimos están en la Biblia católica considerados como apócrifos. Nosotros solamente tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Un libro o un texto prescriptivo, pues, tienen como propósito guiar al lector o al receptor para conseguir un objetivo, regular su comportamiento o forma de actuar ante una situación o contexto determinado. Estos libros o estos textos prescriptivos podemos distinguirlos de dos tipos: instructivos y normativos. Yo cuando leía esto me veía reflejado ese texto, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos, en el libro de Hechos de nuestra Biblia, ¿verdad? Porque son libros, según lo dice el concepto, que guían y regulan el comportamiento o la forma de actuar ante una situación y contexto. Entonces, tenemos en nuestra Biblia libros prescriptivos y textos oraculares o proféticos, pues son libros del Antiguo Testamento y del Tanaj hebreo que forman un grupo de escritos bíblicos atribuidos a los profetas, que fueron hombres inspirados por Dios para hablar en su nombre y para transmitir al pueblo sus enseñanzas. Con frecuencia, la importancia del libro sagrado es siempre significativa en la historia de una cultura, ya sea desde el punto de vista histórico o meramente literario. El libro sagrado rige y es de mucho valor dentro de una cultura. Es conocido, es practicado, es pasado de generación en generación. Esa es una de las partes donde radica la importancia del libro sagrado, que es significativa su presencia en la historia de esa cultura. A todas estas, ¿qué es sagrado? Pues es un adjetivo que significa digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Ese es el concepto, al menos, que tenemos de la Biblia. Ella es sagrada porque fue inspirada por Dios y está relacionada por Dios porque está en la manifestación de sus leyes, de sus normas, ¿verdad? También sagrado quiere decir que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales de carácter apartado o desconocido. Aunque para nosotros la Biblia no es un Dios, pues lo consideramos, al ser considerado un texto sagrado, usted trata con una determinada estima el texto, el libro que tiene en sus manos, ¿verdad? Porque reconoce que es la palabra de Dios revelada para usted. Podemos decir, o se puede decir, que hay 3 tipos de religiones y 3 tipos de revelación de eso sagrado. Son las religiones de la naturaleza, que son las que divinizan los poderes del mundo, lo que se denomina también la Biblia cósmica, la Biblia universal, la Biblia del universo, de lo que se ve, de lo que fue formado.
Están las religiones místicas o las religiones de la interioridad, donde dice que lo sagrado no está en los libros, sino en la vida de la persona, en el interior, y que tú poco a poco maduras hasta que llegas a una perfección. Recuerdo el verso que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará, culminará hasta que lleguemos plenamente al conocimiento de la verdad, ¿no? A la plenitud de Cristo. Es algo que habla de la interioridad. Y están las religiones históricas o proféticas, que son las que fijan la revelación de Dios en unos libros. Ese Dios lo fija en unos libros. En el caso del profeta tenemos a Moisés, por ejemplo, a Jesús, a Mahoma. Y estas religiones históricas o proféticas tienen un Dios personal que actúa en la historia. Ahora, para entrar un poco y no mucho en detalle de la religión de la naturaleza, pongo acá el Salmo 19.1, que es el que me viene a la mente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que vemos nos detalla la obra y la presencia del Señor. Esta religión de la naturaleza no tiene libros sagrados, pero sí tiene mitos y tradiciones que se han recreado y transmitido a lo largo de milenios. La manera como fue creado, la creación, ¿verdad? Propiamente dicho en el libro de Génesis. El paso poderoso del pueblo por el río partido en dos. El hecho de que se detuvo el sol, es el día más largo de la historia, está comprobado y está hecho de las diferencias de grados a través de la detención del sol en esa pelea que estuvo y Moisés levantó los brazos y el sol, perdón, cuando Josué peleó y se detuvo el sol en Gabaón. Hay tradiciones que han pasado de generación en generación, que seguramente, os digo yo, han sido contadas de manera maravillosa, ¿verdad? El hecho de Jonás, ese profeta que fue tragado por una ballena y fue vomitado en la playa, pues sí, hay tradiciones, costumbres, hechos de la sociedad, historias que han pasado de generación en generación y la manera milagrosa como ha actuado. Entonces se puede hacer de esa Biblia cómica que es el mundo entero. Lo que se cree y se habla de tradición no se puede racionalizar en el sentido de que no se puede medir científicamente, pero se puede y se debe contar los hechos maravillosos que Dios obró cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Eso pasaba de generación en generación y eran instados los padres a contárselo a los hijos. Entonces la religión de la naturaleza tiene personajes, por ejemplo, ángeles, demonios, poderes, potencias. Las religiones místicas o de la interioridad se da en religiones monoteístas, por ejemplo el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo, el islam, así como algunas politeístas como el hinduismo y en religiones no teístas como el budismo. En estas religiones se identifican con un grado máximo de perfección, de conocimiento y de unión del alma a lo sagrado. No tienen un libro único, pero tienen muchos libros, ya que las personas que creen que participan de esto ven menester hablar y guiar a los profesantes en el camino. Son más propias del Oriente. En China, por ejemplo, tenemos al budismo, al islam, al catolicismo, el protestantismo y el taoísmo. En la India, pues el hinduismo, sijismo, budismo, el cristianismo y el islam. Entonces, y estas religiones místicas tienden a descubrir lo sagrado en el interior de la persona. Se dice que la primera palabra de Dios no es un libro exterior, una piedra, un papiro, no fue utilizada la tinta, sino que la palabra de Dios es la voz de Dios grabada en el corazón de quien la escucha y responde. Tenemos a ese Dios dentro de nosotros que nos reprende, ¿verdad? Ese espíritu que está en nosotros. Cuando leemos el texto sagrado, la Biblia, ese verso se queda en nosotros, Él es capaz de llamarnos a la reflexión, esa voz dentro de nosotros. Eso podemos estar hablando de la interioridad, lo que implica una religión mística de nuestro interior, del pensamiento, ¿no? Y hay otras religiones históricas o proféticas más propias del occidente, las anteriores eran del oriente, como el judaísmo, tenemos el Tanakh, el cristianismo, la Biblia y el islam, el Corán. Estas religiones proféticas pues fijan la revelación de Dios en unos libros sagrados revelados a los grandes profetas. Es un Dios personal que actúa en la historia. En las religiones históricas o proféticas tienen libros canónicos como los nuestros o normativos.
La Biblia histórica añade que ha existido una teofanía de Dios, una manifestación de Dios que se ha expresado de un modo especial en unos libros sagrados. Nos consta, ¿verdad?, la manera como Dios se ha movido y se ha manifestado en el resto del mundo y durante la historia a través de estos textos históricos que tenemos dentro de nuestra Biblia. La religión bíblica forma parte de esas religiones proféticas que tiene un libro. Y claro está, el libro implica un valor y un riesgo. Vamos a ver. Cuando una religión tiene un libro, esto le da a esa religión un valor. Es diferente cuando son religiones que no tienen libro, como habíamos hablado de la mística o de la naturaleza, por ejemplo. Las religiones con libro, o en este caso las religiones proféticas, han tenido y tienen una Biblia. Ese es el valor añadido del libro, ¿verdad? Tienen una Biblia estricta, tal cual está, que no se le añade ni se le quita. Tienen una Biblia que recoge la revelación de Dios y define la vida de los fieles a ella. El valor añadido también de tener un libro es que ellas afirman que el Espíritu Santo habló por los profetas y por los escritores de los libros sagrados. Ese es un valor que tiene nuestro libro. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que algunas religiones que tienen un libro, estamos hablando que también está el Corán, por ejemplo, y el Tanakh, pueden ser cerradas en sus libros y pueden correr el riesgo de volverse exclusivistas y violentas. Ciertamente pueden aportar experiencia, abriendo puertas de conocimiento y compromiso, de comunión universal, pero si se cierran y no dialogan con otras religiones y culturas, pueden hacerse orgullosas y violentas. Para nosotros, de verdad que es conocido el hecho de, en el caso del Islam, los que tienen al Corán, pero la parte negativa de ese libro, los mandamientos negativos, porque se han escuchado de muchos musulmanes hablar y dice que ellos necesariamente no son terroristas, no tienen por qué ir matando personas ni suicidándose. Pero hay gente que ha tomado esa corriente, se ha cerrado en determinados textos, lo ha tomado y se han tornado violentos y exclusivistas y hay una selección para poder acceder a este tipo de religiones. Llegados aquí, pues es conveniente recordar que la Biblia cristiana no ha nacido aislada, sino que se sitúa dentro de un gran despliegue de cultura y religiones de miles de años. Por ejemplo, entre el 3000 y el 1500 a.C., la cultura estaba representada en Mesopotamia y Egipto. Sabemos que se entiende ahora que el Edén estaba entre Irak e Irán, ya al hacer referencia del Tigris y del Éufrates, por ejemplo. Ya existía, ¿no?, la Mesopotamia y Egipto. ¿Y qué libros o qué Biblias están en ese tipo de culturas? Pues el Código de Hammurabi, por ejemplo, en Mesopotamia, y el Libro de los Muertos en Egipto. Ya había libros, textos sagrados para cuando nuestro pueblo hebreo se desarrolla en el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entre el 1500 y el 700 está la cultura siro-cananea, específicamente desarrollada en el Ugarit. ¿Qué tenía la religión, el aspecto religioso que tenía esta cultura? Tenía a Baal y a Sera, que son los dioses siempre mencionados en el Antiguo Testamento y al que siempre caía el pueblo de Israel. Se desviaba del Señor y construía Baales y Asera. Era la religión alrededor del pueblo, como digo yo acá, es el trasfondo pagano de Israel. Es lo que está en las naciones circundantes. Entre el 700 y el 100, pues está la Biblia judía, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y entre el 50 y 150 después de Cristo está la Biblia cristiana, que es el Nuevo Testamento, en la época de Cristo. En el 150 y el 600 después de Cristo está la literatura judía explicativa, la tradicional, la oral, está el Misná, el Talmud, el Cábala. Entre 150 y 600 después de Cristo está la patrística cristiana, que es donde están los padres, que habíamos hablado en el siglo I y II. Están los teólogos que se desarrollaron hasta el siglo V o VI, los teólogos. Están los defensores, los apologetas. Esta gente forma parte, estos primeros padres, los padres apostólicos, están aquí inmersos en la patrística cristiana, la historia antigua de la iglesia, de la primera iglesia. Hay textos y decretos conciliares que conforman lo que muchas de nosotras aún practicamos en nuestras iglesias. A partir del 622 está el Corán,
Y del 1000 al 2000 está la escolástica, que fue la forma como argumentar el conocimiento, el texto bíblico, ¿no? Enseñaba cómo argumentarlo, leerlo, hacerse la cuestión y entonces debatir. Podemos resumir entonces que hay una palabra de Dios y hay tres Biblias. La Biblia de la naturaleza, la Biblia de la interioridad y la Biblia histórica. La Biblia de la naturaleza se funda en el hecho de que Dios habla al ser humano en el mundo y en la vida. Esta Biblia es universal, es variada y unitaria. Es desplegada a lo largo y ancho de la cultura. Todos tienen acceso. No podemos decir, nadie puede decir que Dios no le ha hablado, ni que desconoce al Dios. No, la naturaleza misma expone. Que no vaya un misionero, que alguien no hable, no quiere decir que lo desconocen, que no han oído hablar de él, porque la misma naturaleza habla del Señor, manifiesta lo divino. La Biblia de la interioridad, pues, es sin esa voz interior o esa palabra que resuena en la intimidad de cada ser humano. No se puede hablar de una Biblia judía o cristiana, porque está allí el Dios que se mueve dentro de nosotros. No podemos hablar de un libro externo si no hablamos antes de ese libro que se despliega aquí dentro de mí, que se llena por la presencia sagrada, la presencia del Señor. Pero esa Biblia interior no se separa del texto escrito, de las Sagradas Escrituras en las que diversos pueblos han reflejado su experiencia de lo divino. No, esa Biblia interior potencia, ¿verdad? Porque cuando nos llega el pensamiento, cuando Dios habla en nuestra vida, acudimos al texto y Dios también nos habla a través de lo escrito y nos es revelado, pues se potencia el conocimiento y la fe y la revelación que esa palabra puede hacer en nosotros. La Biblia histórica o profética, pues dado por descontado que existe la Biblia del cosmos o la universal y de la interioridad, pues las religiones proféticas afirman que ha existido una teofanía o una manifestación histórica de Dios que se ha expresado de un modo especial en unos libros sagrados. Hay una manifestación escrita en la Tanaj judía, hay una manifestación histórica de Dios en el Nuevo Testamento y hay una manifestación histórica en el Corán musulmán. Podemos concluir con toda seguridad que la Biblia no es un libro astral, es el testimonio creyente de la historia del pueblo de Dios. La Biblia no es un libro adivinatorio, la Biblia es un libro de profecía histórica. La Biblia es un libro de la ley de Dios, de su revelación al hombre. La Biblia es un libro del encuentro de la humanidad con Dios en medio de una revelación y una respuesta humana al llamado divino. Hay un verso que me pareció bueno colocar aquí en Salmo 119, 26 al 28, que dice: Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. El verso dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna. Entonces, allí, sentado como ese Señor, leyendo la Biblia, escudriñar las escrituras otorga valor al hombre, desde la niñez hasta la vejez. Si te ha sido útil la enseñanza, no olvides dar un like al video y compartirlo con otros. Dios te bendiga. Hasta la próxima clase y gracias por participar.